A continuación vamos a crear un vídeo donde vamos a ver en este vídeo cómo poder enviar parámetros desde la página XHTML al Manager Bean. De esta manera pues vamos a trabajar con diferentes capas y aprovechamos también para explicar el envío de parámetros entre las diferentes capas. En este caso pues el envío de parámetros desde la página XHTML al Manager Bean. Vamos a recurrir a hacer un ejemplo como el que os muestro en el Word aquí que tengo preparado para que resulte sencillo la explicación. Vamos a crear una interface como la que veis aquí, donde el usuario va a introducir en una caja de texto un número, por ejemplo el 6, y siempre, tanto si pulsamos en el botón tabla de multiplicar como si pulsamos en el hipervínculo collage, vamos a llamar al mismo Manager Bean, siempre al mismo método. Lo único que si pulso en tabla de multiplicar vamos a enviar un parámetro diferente a si pincho en el hipervínculo de collage. Si pincho en tabla de multiplicar, pues lo que haremos será la tabla de multiplicar del número introducido, pero si pico en collage, pues haremos la conjetura de collage, que si supongo que muchos de vosotros no conoceréis la conjetura de collage. La conjetura de collage pues dice que siempre que dado un número, siempre dado un número y si se descompone como él indica, como en su conjetura, llegaremos a la unidad, llegaremos al 1 de la siguiente manera: si el número es par se divide entre 2 y si es impar se multiplica por 3 y se suma 1. Es una conjetura a la que recurro pues para poder hacer este ejemplo. Ahí veis claramente que os muestro el pantallazo de cómo sería el resultado con la conjetura de collage. Veis que 6 es par, por lo tanto al dividirlo por 2 da 3. Como 3 luego es impar, él dice que se debe multiplicar por 3 y sumar 1. Veis claramente que aparece un 10. Como vuelve a ser par, se divide entre 2, da 5. Par pues, es impar, por lo tanto 5 es impar, al multiplicarlo por 3 y sumarle 1 veis que da 16. 16 es par, al dividirlo entre 2, 8. Par 4, par 2, y veis que es cierto que al final llegamos a 1, ¿no? Es decir, vamos a hacer la conjetura de collage, aunque es lo de menos en este ejemplo, pero así recurrimos a dos algoritmos para ver que es cierto que llamamos al mismo método, el mismo Manager Bean, pero le pasamos parámetros, trabajamos con diferentes capas. Para ello, fijaros que creo un proyecto exactamente igual que en bloques anteriores, y es lo que voy a hacer. Le voy a decir File, New Project, Web, Next. Le voy a llamar EJ varias capas, si os parece, para luego recordarlo, que tiene relación con este módulo. Le damos siguiente, elegimos Java Server Face, en esto ya voy rápido porque lo conocemos, Finish. Y bueno, lo primero es, como siempre, agregar nuestro FaceConfig. Y en este FaceConfig, que lo tengo ya preparado para ir más rápido, me voy a crear, o voy a declarar el Manager Bean que vamos a utilizar. Fijaos que me voy a crear una clase dentro del paquete pqManagerBeans, que la voy a llamar beans parámetros, y para hacer referencia a los métodos y propiedades de esa clase utilizar el nombre bean parámetros. Bueno, perdón que deshacer, y lo metemos dentro del FaceConfig. Vamos a por ello. Mi página XHTML, fijaros, también tengo el código preparado por ir más rápido. Pego el código y ahora analizaremos eso. El paquete pqManagerBean también le creo. Voy creando todos los elementos necesarios en las diferentes capas para poder hacer el ejemplo. En esto no me detengo mucho porque ya lo conocéis. Creo la clase. Y en la clase vamos a introducir el código oportuno. Ya tenemos todo nuestro escenario y vamos a comentarlo. Bueno, primero, veis que es cierto que tenemos una clase que se llama bean parámetros dentro del paquete pqManagerBeans. Es lo único que he declarado dentro del FaceConfig. Nombre del paquete, pqManagerBean, vemos que es cierto. Nombre de la clase, vemos que también es cierto. Y el nombre para poder acceder a los métodos de esa clase. Es el nombre que le voy a dar, el mapeo para poder acceder a los miembros, sean métodos o sean propiedades de la clase ManagerBean. A continuación, la página XHTML, fijaros cómo voy a colocar una caja de texto para introducir un número. Fijaros que esa caja de texto está enlazada a la propiedad txtNúmero de beans parámetros. Al estar enlazada a txtNúmero de beans parámetros, me voy a la clase. Veréis que es cierto que tendremos nuestra propiedad txtNúmero, getTxtNúmero y setTxtNúmero, es decir, que cuando yo introduzca algo en la propiedad irá al set y cuando quiera pedirle información irá al get. A continuación
tenemos un botón que, si veis, entre la apertura y cierre de botón, lo que creo es un parámetro llamado acción con el valor tabla. Mirar cómo al hacer clic en el botón llamo al método btnEnviarClick. Ese es un método que está dentro de la clase beansParámetros. Me vengo aquí, mirar. Pulsen el botón o pulsen el hipervínculo, siempre voy a llamar a este método, pero como quiero hacer una acción diferente dependiendo de si pincho en el botón o en el hipervínculo, quiero que apreciéis que estamos pasándole un parámetro llamado acción con el valor tabla cuando llamo a este método en el botón, y en el hipervínculo, en el command link, fijaros que es cierto que llamamos al mismo método, le paso el mismo nombre de parámetro pero con un valor diferente. Fijaros que aquí al parámetro acción le paso el valor tabla, y aquí abajo, en el hipervínculo de collage, le estoy pasando el valor collage. Es decir, piquen el botón o piquen el hipervínculo, quiero que veáis que es cierto que estoy llamando al mismo método, pero el parámetro que paso tiene valor totalmente diferente. Pues esta capa, mirar cómo tengo una label también para los resultados, que está enlazado a la propia resultado, que es donde voy a guardar la información. Esta capa se puede enlazar a la de beansParámetros de forma muy sencilla y, como veis, simplemente es hacer el mapeo en el faceconfig y llamar al método, pero lo interesante en este ejemplo es que le estamos pasando un parámetro para que haga una acción u otra. Si me voy al método beansParámetros llamado, dentro de la clase beansParámetros llamado btnEnviar-click, quiero que veáis que con el método getRequestParameterMap de la clase faceContext recojo un objeto map como si fuera una colección con todos los parámetros que me están pasando. Tengo un método llamado get para obtener el valor del parámetro que me están pasando con el nombre que le indico entre paréntesis. Entonces, en este caso, si veis, estoy haciendo un get de acción, estoy recuperando el valor del método acción, se está asignando a la variable de tipo string llamada acción, paso a entero lo que hemos introducido en la caja de texto, y mirad cómo es cierto que si acción viene con valor tabla, le devuelvo una tabla en formato HTML con la tabla de multiplicar del número que han introducido, utilizando un for para multiplicar el número introducido en la caja de texto por 1 y desde 1 hasta 10, pero en caso de que venga con el valor collage, fijaros que hago la operación de collage para también devolver una tabla con los resultados, como os he indicado antes. Si es par lo voy a dividir entre 2 y si es impar lo multiplico por 3 y le sumo 1. Mirar cómo, si ejecuto el proyecto, veréis que es cierto que pulse en el botón o pulse en el hipervínculo, llamamos al mismo método de la clase, pero al pasarle un valor diferente al parámetro acción, realizará una acción u otra. Si yo pongo 8 y le doy a tabla de multiplicar, me hace la tabla de multiplicar del 8 porque llamo al método donde le paso al parámetro acción el valor tabla, si mal no recuerdo, era el que íbamos a pasar. Eso es tabla. Y en caso de que yo le pase collage al pulsar el hipervínculo, pues vemos claramente que hace, pues, lo que decíamos, la conjetura de collage. Un ejemplo en el que podemos comunicarnos entre las diferentes capas y hemos recurrido a hacer un ejercicio donde pasemos parámetros a la clase ManagerBean. Recordamos que en la página XHTML, gracias a la etiqueta f2.param, podemos pasar un parámetro al método al que llamamos. Fijaros cómo está entre la apertura y cierre del botón y la apertura y cierre del hipervínculo el nombre del parámetro y el valor que le paso.